Hola a todas y todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube, a este podcast en mi canal de YouTube Salah Nuere, Salah Nuere. Antes de empezar no olvides de darle a subscribe, like, compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas. Vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotras y nosotros Alexander Martínez Espinosa. Antes de todo es mi amigo, pero es periodista con un poco de experiencia a nivel internacional y a nivel nacional, periodista de político. ¿Eso se puede decir? Bueno, vamos a dejarlo en social. Política social. No, periodista social, de Periodista temas social. sociales. Pues antes de empezar, antes de nada, puedes tú presentarte a ti mismo como quieras decirlo. Si puedes decirnos algo de las cosas que has hecho durante todo esto. Mi currículum. Sí. Bueno, yo soy, como él ha dicho, Alexander Martínez. Nada, sé que me tiene gran aprecio y por eso he dicho que tengo experiencia internacional y nacional. No es tan cierto como él dice. Sí que es verdad que bueno, he tenido una experiencia cubriendo una serie de información en Ucrania y demás. Y nada, aquí a nivel nacional, pues nada, he estado durante 1 año y medio trabajando para un medio local aquí en la ciudad de Elche, donde nos encontramos y donde hemos compartido piso, por eso somos amigos y porque es un gran chaval y una gran persona. Y bueno, aparte de eso también... ¿Puedes decir el nombre del medio local? El medio de radio Elche Cadena Ser. Vale. Y bueno, Elche 7 Televisión, que prácticamente van de la mano. Después estuve en mi zona, en la Vega Baja, en un canal que se llama Vega Fibra Televisión, que yo creo que lo conoceréis sobre todo la gente que sea de aquí, porque ahora es el patrocinador del Elche. Oh, interesante, del Elche Club Fútbol, que estaba en la Liga, ¿no? Eso es. Y bueno, aparte de eso... Que volverá este año. Bueno, está complicado. Pero sí. Y nada, y ahora gracias a una beca pues he estado trabajando durante 9 meses en la agencia EFE en Alicante, que es una agencia de noticias. Se puede decir que es una de las agencias de noticias más importantes de España y la más antigua, eso sí que se puede decir. Quiero entrar contigo en cada etapa de todo eso, pero antes de todo, has mencionado que has trabajado durante una época para una agencia de noticias. ¿Sí? Yo, como aficionado de noticias, yo sigo noticias, escucho noticias cada día, escucho el término agencia de noticias, pero no entiendo exactamente qué es. ¿Nos puedes explicar un poquito qué significa una agencia de noticias, cómo funciona y por qué existen? ¿Cuáles son las características de agencias de noticias? Bueno, pues una agencia de noticias principalmente se dedica a recabar información. En teoría debe ser, no, es así. Son los medios de comunicación que más cerca están de los hechos, tal y como han sucedido. Y una agencia de noticias pues, se puede definir como un medio que da soporte al resto de periódicos que estén suscritos o que paguen para pertenecer o para que les llegue la información que esa agencia reparte. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que en esta calle de repente pues explota un coche y mueren 50 personas. Ojalá que no, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Qué pasa en la vida real? Pasan cosas puede pasar, ¿no? Entonces, en teoría, el periodista de agencia debe tener todos los contactos necesarios para cubrir esa noticia, ya esté en el lugar de los hechos o no. Y bueno, debe ser el primero en llegar porque bueno, es el encargado de narrar los hechos tal y como suceden. Es una característica, yo creo que primordial de las agencias de noticias, que simplemente pueden y deben relatar los hechos tal y como suceden sin impregnar con su tinta o pues opinión o una simple, no sé, interpretación de los hechos. Se tienen que deber a los hechos tal y como han sucedido y siempre, obviamente, en pos de la verdad. Lo que yo entiendo, que creo que tú quieres decir cuando repites tal y como han pasado, tú te refieres a que los otros periódicos o los periódicos, por ejemplo, El País, El Diario.es, El Mundo.es, todos esos, cuando
hablan de las noticias, dan su opinión personal o su ideología o su línea editorial. ¿Te refieres a eso? Exactamente. Las agencias No tienen. las agencias de noticias no deben hacerlo. No tienen, no deberían tener línea editorial. Sí. O sea, la diferencia principal entre un medio de comunicación y una agencia de noticias es que ese medio de comunicación, dices El País, El Mundo, el ABC, La Razón, cual sea, tiene una línea editorial que es más o menos lo que se define por pues su opinión respecto a ciertos temas o su ideología, vamos a dejarlo así para simplificarlo, y una agencia de noticias no debe ni tiene que tener esa línea editorial porque simplemente tiene que narrar los hechos tal y como suceden. Pero ¿qué pasa en los países, por ejemplo, donde la dictadura de ese país o el gobierno monopola las agencias de noticias? Eso significa claramente que tienen una ideología o tienen una línea editorial. Pero ahí estamos hablando de países donde la información o donde el derecho a informar no parte de un derecho primordial que sí que tenemos en este país, que es la libertad. La libertad de expresión, que está recogida en el artículo 11, creo, de la Constitución, o 10, no lo sé. No, Perdona a mi no. profesor de Derecho, pero creo que sí. Creo que era el 10 o el 11, no, o el 12, no me acuerdo. Bueno, uno de esos. Vale, Pero sería- sí, que es la libertad. Entonces, claro, cuando tú al final cortas con la libertad de expresión y que la gente pueda escribir o decir lo que quiera, pues al final no existe periodismo, por mucho que se pueda llamar de esa forma. Sí, es que a veces el derecho de informarse o el derecho a la información, el derecho a la expresión, el derecho a la libre expresión de opinión y todo, a veces existe, pero la diferencia es la diferencia existe cuando se aplica o no se aplica, cuando se practica o no se practica. Hombre, si te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, venga, libertad de expresión, di lo que Sí, quieras, sí, pero sí, sí. ojo, cuidado, Sí, pues sí, obviamente es más Sí. complicado. La verdad es un tema súper interesante, pero para volver, antes que tú has empezado o durante tu año o en medio o algo en cadena SER, luego tu año en la televisión y luego tu año y ahora vas a empezar otra cosa en agencia de noticias F, la agencia F. Tú durante este tiempo estabas estudiando la carrera de aquí en la Universidad Miguel Hernández, aquí en la ciudad de Elche, carrera del doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. ¿Qué nos puedes decir sobre tu experiencia en la carrera y tu experiencia en la universidad? ¿Por qué has elegido estudiar en esta universidad y por qué has elegido estudiar en general el periodismo? Es curioso, es una pregunta bastante difícil. A ver, sobre la carrera te puedo decir bien poco, porque en realidad prácticamente me he pasado toda la carrera trabajando, entonces la verdad que lo que son asignaturas y demás he podido disfrutar algunas, pero no tanto a lo mejor como me hubiese gustado. Del periodismo, ¿por qué elegí? ¿No? Vamos a ir por partes. ¿Por qué elegí estudiar periodismo? Pues bueno, principalmente porque me considero una persona curiosa y creo que desde el periodismo y desde la comunicación audiovisual pues puedes conseguir un trabajo que te permita satisfacer esa curiosidad día a día porque conoces cosas diariamente, haces cosas nuevas todos los días y nada es igual. Yo, si tengo que decir el por qué, pues tampoco me voy a mentir, aparte de porque soy muy curioso, es verdad que yo era muy fan de un programa que se da aquí en España, bueno, se daba, bueno, se sigue dando, que se llama Salvados. Ah, pensaba que vas a decir el otro, lo de Évole. Sí, bueno, ¿Es lo mismo? Bueno, ahora es lo de Évole porque lo hace Évole, pero antes Salvados lo presentaba Jordi Évole. Ah, vale. Entonces, en ese momento yo la verdad que me enamoró de ese programa, no solo por los temas que trataba, que también es un periodismo al que me encantaría dedicarme, sino porque también lo trataba desde un punto de vista audiovisual muy atractivo para el ojo. Eran documentales al fin y al cabo, entonces me parecía muy bonito la forma en la que relataban todos los diferentes temas que trataban y además pues de la forma que lo hacían, ¿no? Entonces sí, en cierto sentido me atrajo mucho esa forma de expresar y de explicar al mundo los problemas de la gente y por eso principalmente opté por esta carrera. Has elegido el hecho
La misma razón detrás de tú queriendo ser periodista es la misma razón de por qué estudiar periodismo, o son No, cosas diferentes. En tu historia personal, en tus... es que en realidad, no sé si me he explicado lo que quiero decir, dime. ¿me entiendes? Tú has elegido ser periodista por la misma razón por qué has elegido a estudiar periodismo. Sí, en realidad sí. A ver, yo nunca he dicho quiero ser periodista. A mí lo que siempre me ha interesado es ayudar a la gente, en cierto sentido. Y entendía que desde el periodismo y desde ese tipo de periodismo social y comprometido, podías ayudar a la gente. Podías visibilizar ciertos temas que a lo mejor pues pasaban desapercibidos y que eran realmente importantes para muchas personas pues partiendo de ese hecho, visibilizándoles, dándoles voz, pues podías ayudarles en cierto sentido a que su situación mejorara. ¿Puedes Entonces, darnos algún ejemplo durante tu experiencia profesional que has ayudado a alguien? sí, sí, sí. Sin entrar, por ejemplo, en información súper personal o protección de datos o cosas, Sí. en general, si nos puedes contar algo. Bueno, conocí a una chica aquí en Elche, además fue, que bueno, había sido maltratada durante bastante tiempo por su exnovio. Ella todavía no se había dignado pues, a hablar, a hacerlo público y demás. Y bueno, después de hablar con ella, después de conocer su caso y demás, pudimos sí, concertarle una entrevista en radio para que explicara su caso y que pudiera decirle al mundo en realidad lo mal que la habían tratado, no solo su expareja, que también, sino también el sistema judicial español, que tiene muchas carencias, sobre todo a la hora de tratar este tipo de casos que son tan delicados, ¿no? No solo este tema como tal, o sea, no solo a esta persona, no es simplemente visibilizar el hecho de esta persona, es visibilizar el problema en general. Sí. Y darle pues apoyo a todas esas personas que puedan escucharla a ella, que se puedan sentir identificadas. Puede ser un ejemplo. Sí, también pues desahucios, al final son temas muy delicados y que tienes que tratar con mucho tacto, o sea, que tienes que tener mucho tacto, porque son personas al fin y al cabo. Y uno de los problemas principales que pasa, ¿no?, en este país, sobre todo con el periodismo, es que al final frivolizas tanto, ves tantos casos como tal, o sea, como estos, que cuando ves a una persona que lo está pasando tan mal ya no lo sientes tanto. Sí. Y ese es un problema. Sí. O sea, es un problema del que yo intento mantenerme al margen, o sea, Sí. que no sea mi problema. Por ejemplo, Pero es complicado. la guerra de Palestina, por ejemplo. Por ejemplo. Los primeros niños que hemos visto muertos hace como 10 meses no son los últimos niños que hemos muerto. Yo sé, entendemos que el problema lleva pasando 75 años, pero el último año, a partir de octubre del 2023, escuchamos más sobre la causa palestina. Hemos visto muchos vídeos ahora con las redes, con TikTok, con todo lo que hay, pero claro, la gente después de unos meses ya no siente lo mismo. Cuando las fotos y los vídeos de los niños que han muerto. Al inicio cuando salieron, todo el mundo sentía súper mal, pero no todo el mundo, depende a veces de la ideología, depende de la situación política, la situación Bueno, social. si eres humano, te duele. Sí. Pero también no es, pero para sí, decir, sí, en sí, general era súper sensible, pero después la gente ha empezado, no sé si se dice así, desensibilizarse de Sí, bueno, frivolizar es el término más adecuado, pero más sí, sí. periodista de lo que es. Hablando de tu experiencia, se me ha olvidado añadir algo. Tú has escrito durante un poco de tiempo por El Salto también, Sí. el medio de comunicación a nivel de España que se llama El Salto. Entonces, tú tienes experiencia más o menos a nivel. Yo entiendo que experiencia es una palabra grande porque tenemos la misma edad, sigues siendo casi. Acabas de terminar la carrera, pero has hecho muchas cosas chulas que yo, la verdad, lo veo súper interesante. Pero tienes experiencia a nivel del periodismo escrito, el periodismo escuchado, la radio y la tele. ¿Cuál es tu favorito y cuál es que tú piensas que es el mejor para este momento de la historia, para nuestro tiempo, para el siglo XXI? Oh, vaya pregunta.
A ver, a mí personalmente... Después de acabar esta entrevista me vas a llamar a mí, periodista. Sí, sí, la verdad que sí. A mí personalmente, o sea, yo pienso, y lo pienso firmemente, que la información, por sus características y por cómo debe ser, es algo, valga la redundancia, que debe ser aburrido. Porque es así. La información es aburrida. Pueden ser temas que te llamen más o menos, pero la información es aburrida. A mí, yo me siento muchísimo más cómodo escribiendo. Me parece el medio en el que mejor yo me puedo desarrollar, aunque la radio me gusta también mucho y puedes transmitir mucho más en la radio. Escrito también, ¿no? Pero en la radio puedes transmitir mucho más. A nivel visual también, ¿no? No solo tele, también foto, todo eso también transmite. Interesante, no lo he pensado, sí. También transmite. Hay una parte del periodismo que se llama fotoperiodismo, claro, fotoperiodismo, súper importante. Eso es. Entonces, a través del fotoperiodismo también puedes hacer mucho trabajo, no solo en la tele. A mí el medio que menos me gusta es la tele. Más que nada porque pienso que está todo, pues, no sé, muy monopolizado por ciertas personas y que al final no se debe tanto a la información, sino más al espectáculo. Entonces, ¿cuál es, no? Volviendo a tu pregunta, ¿cuál es el medio que mejor nos puede venir hoy en día? Pues yo creo que ninguno. Yo creo que en realidad lo mejor que puedes hacer si quieres sentirte que estás informado y que estás aportando una visión crítica de verdad sobre o sea, que estás teniendo una visión crítica sobre lo que tienes alrededor, sobre tu contexto, te tienes que informar a través de todos los medios que puedas, ya sea televisión, radio, o sea, escrito, foto, lo que sea. Pero sobre un tema no puedes solo basarte en un solo medio de comunicación y no solo en un solo medio, sino que tienes que ampliar mucho más y a partir de ahí conocer todo. Entonces, partiendo de ahí... Cuando decimos la tele o la radio, nadie de nuestra edad al menos, o yo creo nadie, casi muy poca gente están. Por ejemplo, yo la radio que escucho o la tele que yo veo, yo sigo a la tele, al canal de tele por Instagram. Y cuando sacan la noticia me sale en mi primera página de Instagram y la veo. Y yo sigo la radio en Spotify, yo escucho la radio, pero cuando me da la gana, no a la hora que sale en directo. Cuando decimos la radio, cuando decimos la tele y la radio han avanzado en el tiempo también, están disponibles en todas las maneras, plataformas preregistradas, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram están disponibles por todas maneras. Tú, en tu opinión, ¿las redes sociales han añadido es algo positivo para el periodismo o es algo negativo? Negativo. Yo, desde mi punto de vista. Has dicho algo súper interesante, por Luna, que te vuelvo a cortar. Has dicho que las noticias deben ser aburridas, el periodismo debe ser aburrido. Y yo te entiendo qué quieres decir. Si puedes explicar esto un poquito más y añadirlo con las redes sociales, si quieres. Qué máquina eres, es que eres una máquina. Sí, o sea, exactamente me refería a eso, ¿no? Cuando he dicho que en realidad la información o sea, debe ser por sus características aburrida, me refería y estaba haciendo y alegando, o sea, me estaba refiriendo y haciendo referencia a las redes sociales, ¿no? A lo que ha provocado las redes sociales en la sociedad con respecto a la información. Al final, si la televisión ya magnificaba problemas que a lo mejor no existían como tal o convertía un problema real en un show, pues las redes sociales lo han hecho por 3000. Yo personalmente soy un joven que cree que las redes sociales no han hecho nada bueno. Entonces, desde mi punto de vista, no deberían existir. Pero claro, es una opinión muy personal. También es verdad que han hecho muchas cosas bien. O sea, tampoco soy tan nazi, ¿no? Pero sí que creo que las redes sociales han contribuido a generar muchos problemas, mucha alarma sobre muchos temas que
que bueno, que en realidad no existían como tal. Es necesario que los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, como pueden ser los medios escritos, como pueden ser cualquier periódico o las propias agencias, se suban a ese barco y comiencen a navegar entre esas olas que ya están prácticamente dominadas por otros barcos piratas, porque son así, son piratas, y que empiecen a combatir contra la desinformación, contra los bulos que prácticamente nos llegan a diario y que hacen que la información que tengamos pues se dibuje o se vaya pues eso, por aristas que en realidad no nos interesan. Porque en realidad yo creo que sobre todo pasa con discursos políticos o con medidas políticas, ¿no? Entonces, al final es muy importante porque cuando hablamos de política hablamos de las cosas que le importan a la gente y las cosas que van para mejorar a la gente. Entonces, creo que es necesario que esos medios tradicionales, que en realidad sí que pueden ser garantes de la verdad y de hacer las cosas bien, se sumen a las redes sociales, que ya lo están haciendo, pero desde mi punto de vista mal y de forma pobre, se sumen para que puedan de verdad combatir a esa desinformación y que de verdad pues así podamos tener unas redes sociales más sanas, una información más sana y en consecuencia una sociedad más sana también. Interesante. Pues ahora vamos a ir a una de las partes más importantes de las cosas que has hecho en tu vida, mis favoritas cosas que tú has hecho, que tú has visitado a Ucrania durante la guerra. Sí, bueno, pero no lo digas así que parece que... o sea, sí, pero... Ucrania, guerra. Sí, bueno, dime. ¿Quieres...? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien que vive tranquilo aquí en España, estudiante de la universidad, tiene 20 años, o 21 años, o yo qué sé, cuando todo el mundo está huyendo, era en el primer año de la guerra, y todo el mundo está huyendo de Ucrania, la gente saliendo, los vídeos que están ahí salen y tú fuiste de una manera independiente, no ha ido con un medio de comunicación, no era con una agencia, ni en la televisión, de una manera independiente, como periodista, tú has tomado la decisión de ir a visitar Ucrania durante la guerra o durante la... ¿Cómo se llama oficialmente? No es una guerra, es un conflicto militar. Sí, ¿Cómo sí, se dice? una guerra, sí. Porque a veces la gente... Invasión, sí. La invasión rusa de Ucrania. Tú has visitado a Ucrania durante la invasión rusa de Ucrania como periodista. Explícanos todo. Primero, yo lo que tengo la curiosidad, ¿por qué y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo te ha salido? ¿Cómo te ha surgido la idea? A ver, partimos de la base de que ya he explicado, de que me considero una persona curiosa. Entonces nosotros es cierto que sabemos que cuando estudias periodismo hay muchos tipos, ¿no? Y uno de ellos es el periodista de conflictos o el periodista de guerra, ¿no? Sí. Más conocido. Sí. Y bueno, el eslogan, por así decirlo, ¿no? Del periodista de guerra o de conflictos es que cuando hay un conflicto obviamente todo el mundo sale, pero el periodista de guerra tiene que entrar. Sí. También es verdad que yo entré, o sea, no, lo estás magnificando mucho, pero bueno, o sea, te conozco, pero bueno, que en realidad nosotros fuimos prácticamente sin... Bueno, vamos a partir La gente tiene miedo de ir a Marruecos, que es un país pacifista desde hace casi 100 años. Sí, bueno. Los españoles, como tú, los españoles de nuestra... Bueno, ahora hay muchos viajes a Marruecos. Los españoles de mi carrera me han preguntado una vez si Marruecos es seguro. No estoy exagerando cuando digo que lo que has hecho, que yo me considero a mí, mi persona, me considero coraje, ¿sabes? Con coraje, sí, con valiente. coraje, valiente. Pero yo no lo haría, ni de coña. Ahora, después que tú lo has hecho, a lo mejor yo tengo ganas. Pero a lo mejor Palestina o algo me gustaría de verdad. Pero... A ver, el principal es miedo... algo súper, es algo, cuando te digo es algo es curioso, peligroso. es curioso. ¿Entiendes a qué Sí, me entiendo refiero? que es curioso. Que los españoles no salen, los españoles, con todo respeto, España es mi segundo país, España es el país donde yo quiero vivir toda mi vida, pero la gente no sale ni 5 kilómetros de...
nacen aquí y mueven 5 kilómetros y viven con su familia. Bueno. No mueven mucho los Bueno. españoles, ¿no? Depende el español y depende a lo que se dedique, depende de lo que Cuando quiera. dices depende... Depende de muchas cosas, pero sí, no el estás promedio... diciendo no. El Sí, promedio sí. es que la gente Puede ser. no mueve mucho. A lo mejor mueven durante el verano para ir a playas o algo. Puede ser. Pero la gente no... Sí, Claro. vivimos muy bien en Eso, este país. eso, Sí. Eso. Yo estoy de acuerdo, con eso. Sí. No era mi tema, pero sí. No, sí. Nada, Sí. eso... ¿Por qué? Pues la verdad que yo estaba trabajando aquí en la radio aquí, en Elche. Y bueno, llevaba bastante tiempo ya y no sé, estaba como... Bueno, yo me sentía como un poco estancado, la verdad. Esto creo que no lo he contado nunca. Estaba como muy estancado y siempre me había llamado la atención el hecho de ir. Me lo planteé cuando la escalada y demás, lo que pasa es que lo vi bastante difícil. ¿Cuándo qué? Cuando la escalada, cuando pasó Sí. de verdad. En febrero más o En menos. febrero, del eso 22. fue del 22, sí. Entonces me lo estuve planteando desde ese momento. La cosa es que no encontraba el lugar y como estaba, o sea, el momento, y como estaba trabajando además, pues no tenía tiempo literalmente para ir. Entonces aproveché que se me iba a acabar el contrato y que me iban a hacer otro, pero en ese impasse tenía pues a lo mejor unos 15 días. Y nada. De vacaciones. Sí, era como de vacaciones. Entonces yo eso lo sabía desde noviembre, octubre más o menos. Entonces ya dije, vamos a ver, tienes ganas, o sea, quieres, es un conflicto que en realidad en cierto sentido está cerca porque no tienes que cruzar ningún océano ni ningún mar, o sea, puedes ir incluso en coche, o sea, puedes ir. Y simplemente tienes que coger un avión y un bus, que es como hice, y buscarte la vida y ya está, y ir. Y nada, y tomé la decisión yo propiamente, seguramente, o sea, en un primer lugar, en un primer momento la tomé para ir solo, porque, bueno, hablé con ciertas personas que ya habían ido y demás, entonces me estuvieron aconsejando y me dijeron ¿Conoces a personas que ya han ido? Claro, antes de ir... ¿Son estudiantes también o no? No, ya eran periodistas Vale. que habían ido. Y nada, hablé con ellos, me estuvieron un poco explicando la forma y demás. Y bueno, yo sabía que tenía un amigo de la carrera que estaba de Erasmus en Polonia, en Wrocław, que se llama Alejandro Picó, un saludo desde aquí. Y nada, y bueno, simplemente yo sé que él a nivel personal pues le encanta todo este tipo de periodismo y quiere dedicarse a ello y demás. Entonces le llamé, tuve que convencerle un poco porque bueno, al principio la idea es un poco disparatada, es verdad, pero bueno, le intenté convencer y demás y lo conseguí. El tío estaba tranquilo en Polonia haciendo Erasmus. Sí. No tenía... No, el tío hasta que no recibió mi llamada no tenía ninguna intención de ir. tomando en cuenta que Polonia está al lado de Ucrania. Ucrania, Claro. comparten fronteras. Claro, entonces Porque yo... oficialmente durante la guerra no puedes ir en avión, No. oficialmente. Al cielo, sí. Joe Biden puede ir en avión hasta Sí. Ucrania, a lo mejor. No, pero tampoco entra, ¿Tampoco? entra en tren, sí. ¿No? No. Pensaba que Joe Biden ha ido alguna vez. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? Yo tampoco. Pero- Pero en principio a lo mejor Zelensky puede ir en avión. Sí, ahí. claro, obviamente. Los políticos ucrainianos o los militares Tampoco es ucranianos. del todo seguro, pero sí. Sí. Total, que sí, Pero el a cielo lo mejor Biden antes de que se ha ido, a lo mejor han avisado la CIA o alguien. Puede ser. Avisa a los, Sí, claro, a los rusos, porque si matas al presidente de Estás Estados jodido. Unidos, vas a empezar la tercera guerra mundial, la Sí. cuarta, vas a empezar la ¿cómo se llama? La cubo, la triple. No, Sí, no sé. sí. Pues Sí. esto. Había que entrar en tierra. Claro. Por casualidad, tu amigo, uno de tus amigos más cercanos, que es tu compañero de la carrera, está haciendo un Erasmus ahí en Polonia. Correcto. ¿Puedes seguir? Y nada, yo le llamé y le dije, vamos a ver, claro, él me puso problemas de primeras, ¿cómo vamos a entrar? Tal, no sé qué. Yo le expliqué más o menos todo lo que me había explicado esta gente y le dije, vamos a ver, tú solo tienes que coger un tren y un bus después cuando nos veamos. O sea, yo tengo que coger un vuelo, tal, o sea, no me jodas. Y nada, y sí, y al final me dijo que sí. Entonces, nada, ya empezó, eso fue a lo mejor en diciembre y ya en diciembre cogí los vuelos para febrero. Entonces nosotros teníamos previsto cubrir el aniversario del año
del inicio de la escalada de la guerra, porque la guerra en realidad no empezó en 2022, empezó en 2014, 2014, sí. con la invasión de Crimea y demás. Sí. Entonces, nada, ya era todo trámites y el único miedo en realidad, bueno, obviamente sí que tienes miedo. Ahora que estoy yo aquí, como se dice en España, a toro pasado, pues ya es diferente, ¿no? Pero sí que tienes miedo. Sobre todo el máximo era a la hora de cruzar la frontera. Yo el Porque miedo, yo hablando desde lejos, el miedo que tendría que entrar y al final no poder volver. Eso es el también, problema. sí. Pero Nosotros, al entrar, a lo mejor si no me dejan entrar, me vuelvo a mi puta casa y ya está, se acabó. en realidad, hay que tener en cuenta que teníamos que hablar con el Ministerio de Defensa, teníamos que presentar una serie de papeles. Ministerio de Defensa español. No, no, ucraniano. Ah, vale. Teníamos que presentar una serie de papeles y ellos darnos una acreditación como que éramos prensa y íbamos a cubrir para movernos por allí, porque hay diferentes checkpoints, entonces tienes que pasar por militares y ellos tienen que ver quién eres y demás. Y no lo conseguimos a tiempo. Los checkpoints están ahí por el tema de guerra. Claro, claro. Porque no todo el mundo puede entrar. Correcto. No Ni puede- moverse sin que ellos lo sepan Vale. de ciudad. Vale. Entonces nosotros entramos sin ese justificante y esa fue yo creo que la mayor cagada, porque en realidad ahí sí que nos podríamos haber quedado en la frontera perfectamente y a ver qué pasaba. Entonces ese fue yo creo el mayor problema y el mayor miedo que pasamos antes de llegar a Ucrania. ¿Puedes explicar esto más? No llego a entenderlo. Tú has pedido los papeles, pero ellos no te han contestado en suficiente Correcto, tiempo. eso es. Entonces tú fuiste ahí sin que tienes Sí. el permiso del Ministerio Sí. Básicamente el permiso de Ucrania. Sí, sí, sí. Fuimos allí sin tener ningún permiso de nada Ujú. y con el pasaporte español y ya está. Vale. Y nada. ¿Al final qué ha pasado? Nada, llegamos allí, enseñamos el pasaporte, nos vimos a la gente con las metralletas y tal, dijo hola, y nada, en realidad dimos el pasaporte y pudimos pasar perfectamente. No tuvimos ningún problema, en realidad. No Porque quiero decir... ¿cuál es la Nada. relación entre Ucrania y la Unión Europea, en teoría, o sea, a nivel formal, no tienen ninguna relación. A partir de todo este conflicto, sí que es cierto que durante los últimos meses, años, se han ido estrechando mucho más los lazos y se ha durante propuesto... la guerra, Correcto, después de la guerra, sí. después de la invasión, durante la Correcto. invasión. Bueno, y la invasión en cierto sentido también estaba justificada porque Ucrania durante muchos años estuvo filteando filteando es como, estuvo como viendo cómo, ¿sabes? De qué forma meterse en la Unión Europea. Sí. Entonces eso a Rusia no le... Pues nada, eso. Yo creo que nos hemos ido un poco. Nada, te estaba contando cuando entramos, ¿no? Más o menos. Sí. Pues nada, entramos a Ucrania y bueno, al final como no teníamos ningún tipo de permiso para estar allí, pues simplemente podíamos quedarnos en la ciudad más cercana a lo que era la frontera con Polonia y que era como la parte, la retaguardia, por así decirlo, de... La parte donde hay todos los refugiados. Sí, de Ucrania, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empezamos a trabajar, mi compañero y yo, y eso fue todo en realidad. ¿Y qué habíais hecho exactamente? Habíais hablado con refugiados de guerra, ¿no? Sí, hablamos con diferentes proyectos sociales que se encargaban de tratar a la gente que venía del frente y sobre todo a sus familias, porque los hombres en realidad estaban combatiendo. Y bueno, hablamos con ONGs que trataban con niños, les enseñaban para que no perdiesen pues eso, la educación y demás. Hablamos también con heridos del frente, que les intentaban rehabilitar con una especie de hipoterapia, que es con caballos y demás. Bastante duro, ¿no? Porque te contaban pues sus vivencias y eso. Y prácticamente... ¿Todos los hombres estaban en la guerra? Sí, o sea, tú si eres ucraniano tienes que estar en Ucrania ahora mismo combatiendo, si estás en edad militar, si no tienes ningún problema. Pero hay gente fuera del país también, ¿eh? Sí, claro. Hay gente que han venido a España, a otros Sí, países. sí, esa gente en realidad es refugiada, puede ser refugiada, pero puede ser refugiada sus hijos y las madres, y lo son.
sea, las mujeres. Una cosa que me has dicho, yo estaba hablando con un político español sobre el tema de todo lo que es la guerra de Ucrania, la invasión y todo. La cosa que me han dicho que no se habla mucho en los medios de comunicación es que hay muchas bajas. Muchas personas han muerto de los dos lados, pero Claro. no se habla mucho. Sí. A lo mejor porque la guerra, porque como hemos hablado antes, las noticias y todo, las cosas se hacen cada vez más aburridas. No, y porque son políticas también de los dos gobiernos. En realidad no puedes decir que vayas al frente a defender a tu país si en realidad eso es sinónimo de que vas a morir. O sea, de que prácticamente vas a una muerte segura. No, pero con toda la tecnología y todo el dinero que está recaudando de todo el mundo, de toda Rusia, la gente pensaba que Rusia era la fuerza militar más grande del mundo. La gente pensaba detrás de Estados Unidos o antes, Bueno, pensaban que ellos van a venir, van a decir, hola, queremos Ucrania y ya está, se va a acabar la guerra en 2 días. sí, Pero la verdad es que la guerra en este siglo es más, no es que más difícil, pero... hay que No, tener en cuenta también que a Ucrania se le ha ayudado al muchísimo. resto del mundo, sí. O sea, Sí, Ucrania sí, sin sí, la sí. ayuda de Occidente seguramente habría caído hace mucho tiempo. Pero ha sido ayuda por Europa, por Estados Unidos y claro, eso también es el motivo principal Sí. por el que no haya ya, caído en manos del Kremlin. No sé, Sí, también es pero cierto que... yo no quería hablar del tema político, quería más hablar de tu experiencia personal, pero ahora que estamos hablando del tema político, yo quiero decir que personalmente, yo soy antiguerra. Yo prefiero a lo mejor que tal el dinero que los países están gastando en defensa, porque la industria de defensa es la cosa más importante de las guerras, porque cuando la gente está ganando tanta pasta y los lobbies en Estados Unidos y todo el resto del mundo, y la OTAN y todo, están ganando tanta pasta y dinero haciendo negocio de lo que es la guerra, van a querer más guerras. Da igual si a lo mejor la guerra de Ucrania ha empezado pequeña o la guerra de otras guerras que están pasando, pero la gente desde lejos le hace sentir al resto del mundo que es súper grande para que pueden gastar más dinero. Porque también una cosa que he escuchado cuando tú sales en noticias, sale Estados Unidos va a dar 5 miles de millones a Ucrania. Ese dinero no va directamente a Ucrania, más de la mitad va a la industria militar estadounidense. Y es también una locura porque más guerra, más personas van a morir y ya está, es una matemática, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora volvemos a tu experiencia, tu personal. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es algo que no sabemos sobre Ucrania? Bueno, vamos a ver, partiendo de la base de que en realidad yo estuve 12 días, o sea, tampoco vine con la verdad, aparte de que la verdad no existe, o sea, te puedo contar pues mis sensaciones, ¿no? Al final yo vi que en realidad es un problema mucho más profundo del que se traslada a Occidente. Más Eh, profundo. sí, mucho más profundo, o sea, Interesante. es cierto que hay mucha gente, sobre todo al este del país, que, bueno, que habla ruso, que se identifica todavía con la extinta Unión Soviética. Entonces, es gente que en realidad no tiene un sentimiento patriótico hacia Ucrania como tal. Y las propias educadoras de, por ejemplo, esta ONG que te comentaba, bueno, eh, acogían a niños y les daban educación y demás, nos decían que les tenían que enseñar a hablar ucraniano, porque ellos venían hablando ruso. Porque una cosa que ha pasado en Ucrania, que yo lo he escuchado en las noticias, tú sabrás más. De un día a otro, después de pasar toda la vida hablando el ruso, cuando ha empezado la guerra han dicho, hoy vamos a empezar a hablar En valenciano, ¿eh? ¿Hoy? hoy vamos a empezar a hablar en ucraniano. Nadie está practicando ucraniano. Muy poca gente habla en ucraniano del día a día. Y del día de repente han dicho, tenemos problemas con Rusia, vamos a empezar Al final no hablar. son políticas, es normal. O sea, yo lo que, pues eso, hablando con gente allí y demás, sí que te comentaban eso, que sobre todo el este es la parte que habla ese ruso. El resto del país sí que habla ucraniano y sí que es su idioma.
pero el este, que es justo la zona en la que más está incidiendo Rusia, bueno, por sus fronteras obviamente, pero también porque está más cercana a ella, pues era la que hablaba ruso, la que más se sentía, ¿sabes? Todavía como, pues eso, ¿Y tú cómo lo comunicabas con la gente? en inglés. Ujú. En inglés, y si no, pues Google Traductor. Muy bien. ¿Tenías internet allí? Sí, 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 claro. O sea, allí cuando llegamos compramos una tarjeta cada uno con un número ucraniano para poder tener internet y demás. ¿Y qué tal la vuelta? ¿Ha sido difícil volver Bien, no, cruzar, la vuelta, la verdad cruzar que ahí hay una anécdota que, bueno, estábamos reventados, mi compañero y yo, o sea, Pico y yo, de todo el viaje y de todo el trabajo, porque en realidad, pues, trabajamos, más que estar allí, pues, estábamos trabajando, y nos quedamos durmiendo el bus? en el bus. Y nos despertó una tía con una metralleta, ¿sabes? En plan, darme los putos pasaportes, pero nos despertó, claro, yo estaba en el pasillo y nos despertó con el arma, ¿sabes? Entonces yo cuando me desperté la primera vez pensaba que estaba soñando y me reí. Y cuando vi que no, dije, ¡hostia! Y ya... Pero cuando avisé. dices una tía, te refieres a una militar. Sí, sí, A una una militar. agente militar. Una militar con una AK además era. Sí, sí. Pues ahora vamos a mirar hacia tu futuro. Con toda la experiencia que tienes, con la edad que tienes, que a veces yo no lo creo que tenemos la misma edad, con toda la experiencia que tú tienes. No tengo tanta experiencia, Sala. Tú tienes experiencia en muchísimas otras cosas que yo no tengo y que valen muchísimo más. Lo que pasa es que no te valoras. Pero en realidad tú tienes una experiencia en cuanto a vivir fuera de un país, aprender un idioma, venir sin absolutamente nada, o sea, trabajarte todo eso, que es una experiencia muy valiosa que te ayudará muchísimo en el futuro y que a lo mejor vale más que toda la experiencia que pueda tener yo a nivel laboral. Gracias, lo agradezco mucho, pero estamos, Vale, vale. estamos Perdón, hablando de ti. No, 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 gracias, gracias, lo agradezco. Pero mira, tú ahora vas a empezar una nueva etapa en tu vida, vas a hacer por primera vez, o por segunda vez ahora, lo que se llama el periodismo, ¿cómo se llama? Reporter internacional. ¿Reporter? Sí, reportero. Bueno, Reportero. no reportero, pero sí. Pero sí, Bueno, periodista internacional. bueno, Tú vas voy a a trabajar escribir, como periodista en otro país. pero vas a escribir para España. Bueno, para España y para el resto de empresas que hayan contratado el servicio de la agencia EFE en Ecuador. Eso. Tú vas el año que viene, el curso que viene Sí, básicamente. en noviembre de este año. Sí, sí, porque yo soy un niño. Mi año empieza en septiembre. Sí, sí, el mío también, ¿eh? O Sí, sea, sí, es yo igual. odio a esos cabrones que dicen nuevo año en enero. Yo Sí, sí, enero lo paso mal porque estamos en los exámenes Sí, de sí, primer también. cuatri. Yo mi nuevo año siempre empieza en septiembre después de vacaciones, ¿sabes? Agosto y todo, después de visitar a la familia. Este es el nuevo año, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Te entiendo, Pues te entiendo. durante el nuevo curso, me gusta también la palabra española, curso, tiene mucho sentido porque si dice curso político también. Sí, todo, sí. Pues durante el curso que viene, de noviembre hasta cuándo? Julio. Hasta julio, vas a estar trabajando como periodista, trabajando de beca. Es de beca. Pero sí, 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 Se sí. considera un trabajo. Vas a estar de periodista Es una beca. Es una beca. internacional, español, de la agencia española EFE, que es una agencia pública, ¿no? Sí, pertenece al De la, Estado. de la agencia pública EFE en Ecuador. ¿Qué expectativa, joder, ¿cómo se dice? Expectativas. Expectativas tienes para este futuro? ¿Y qué vas a estar haciendo? Explícanos qué vas a estar haciendo ahí. Pues, a ver, perdón. A ver, como tal, no sé decirte qué voy a estar haciendo porque todavía no he No lo estado allí. sabes, pero tienes un poquito de idea. Pero sí, entiendo que voy a estar cubriendo noticias allí y conociendo el país, en realidad, es lo que más me interesa. Es un país curioso porque atraviesa una situación Sí, curiosa. sí. Acaban de asesinar hace unos meses a un político. Bueno, fue el año pasado, el verano del año pasado. ¿En serio? Sí. ¿Qué? El tiempo pasa Sí, rápido. pasa volando, ¿no? Pasa volando. Sí. Pues han Francisco matado a Villavicencio. una oposición, han matado a un líder de la oposición. Bueno, era un candidato a la presidencia, Francisco Sí. Villavicencio. Sí, habían unas elecciones porque, bueno, el presidente
que había hasta el momento, estaba acusado por varios casos de corrupción y demás y tuvo que... No, pero el rumor que yo he escuchado en las noticias españolas dicen que lo han matado los traficantes de drogas, Sí, el correcto. cartel. Eso es. No sé si dice cartel Sí, cartel. en Ecuador. Cartel. Sí, Cartel. bueno, son mafias, sí. Sí, pero porque el cartel es algo más mexicano, ¿no? Sí, Es una colombiano, palabra sí. más mexicana. Pero bueno, no pasa nada. Pero básicamente los estos de droga, si dicen las noticias, nosotros no estamos ahí, no lo sabemos, pero si dicen que lo han matado, eso forma parte de lo que difícil que es la política de ahí. Sí, obviamente, es obvio. Y Que maten a un candidato a la presidencia es complicado. Sí, pero además he escuchado una cosa loca, que en las elecciones pasadas, hablando de otro país latino, no soy racista, pero no estoy diciendo que todos los países latinos matan a sus políticos, pero al menos tienen políticos. Pero he escuchado como un número, como más de 100 políticos han muerto durante las elecciones en México, las elecciones pasadas. Era una cantidad a nivel local porque había elecciones del gobierno, pero al mismo tiempo había... ¿Lo has escuchado tú? No conozco. Había elecciones a nivel local también, porque si tú conoces si el cartel de la zona conoce que que ese político está en contra de ellos, han asesinado a mucha gente durante la última Pero esto es una nota que yo quería añadir. ¿Puedes seguir hablando sobre qué piensas que vas a estar haciendo el año que viene? Pues voy a intentar, más que pensar, voy a intentar hacer todo lo que pueda. ¿Tú piensas que puedes filtrar alguna cartel? No. Porque hay periodistas extranjeros, ¿sabes? Porque cuando vas como extranjero a un país tan, a lo mejor España no se considera extranjero ahí tanto, pero cuando va a veces un periodista estadounidense, porque tiene la protección del gobierno estadounidense, a veces van y filtran sitios súper, ¿sabes? Se quedan con jefes y cosas. Hacen un buen trabajo porque tienen la protección del gobierno suyo o de la empresa suya. ¿Tú qué piensas que vas a hacer? ¿Qué crees que vas a hacer? A ver, basándome en lo que he dicho al principio de la entrevista, a mí me gusta el periodismo social, todo lo que afecta a la gente. Y bueno, yo voy a intentar tratar todos esos temas. No sé. Por ejemplo, en Ecuador hay un problema bastante grande con la minería, con la equidad en cuanto a hombres y mujeres. No sé, son temas que al final nos tocan muy poco, pero son temas muy parecidos a los que hay aquí en España. Entonces, sobre todo centrarme en todo eso. Obviamente está todo muy manchado, ¿no? por las mafias, por el control que hay por este tipo de gente. Pero bueno, al final, pues sí, sería interesante, ¿no? Hablar con esa gente, tratar de entender y de explicar por qué, ¿no? Se comportan así o por qué tienen o por qué realizan esas acciones. Pero vamos, que al final me encantaría hacer el máximo trabajo posible, ayudar al máximo a la agencia y tratar de, pues eso, aprovecharlo a nivel profesional al máximo. Pero la pregunta verdadera que yo tengo es si tienes miedo. Si tengo miedo, Sí. pues supongo que sí. Al final es imposible no tener Si miedo. supones, significa que no tienes. Sí, obviamente sí que tengo miedo, es imposible, o sea, ¿qué persona no...? Porque no estás ahí yendo de turismo, estás ahí para hacer un trabajo serio Sí, que correcto. puede que hay gente que van a sentir ofendidos con el trabajo que vas a hacer. Puede ser, pero no siento miedo porque en un primer momento o sea, siento miedo porque al final es una situación difícil, es un país difícil y voy a estar lejos de mi familia, lejos de mi gente. Siento miedo por la situación en general. Por el país siento miedo porque al final es un país desconocido y bueno, estamos hablando de que es el país con la tasa de homicidios mayor del mundo.
Interesante, ¿no? Hasta el momento era El Salvador. Sí, pensaba que era El Salvador. Ahora con Nayib Bukele, cuando ha hecho todo esto con las maras y demás, ha pasado a ser Ecuador. Vale. Entonces, en cierto sentido es peligroso, pero bueno, peligroso puede ser hasta tu propio barrio si te metes donde no debes. Entonces, Sí. todos los sitios del mundo pueden ser peligrosos. Sí es cierto que pues sí, por sus características puede ser algo más. Pero sí, obviamente, quien no tiene miedo ante una situación no es humano. Entonces es también bueno tener miedo en todas las situaciones de tu vida porque es parte de ti y también te aleja de cosas que a lo mejor te pueden hacer daño. Entonces me gusta tener miedo en cierto sentido. Sí, pero solo una comparación entre tú fuiste a Ucrania y quieres ir a Ecuador. Eso, el factor común en estas dos cosas es tú. Entonces, a ti te gusta hacer periodismo en sitios peligrosos. O a lo mejor yo no sé mucho sobre Ecuador, a lo mejor estoy exagerando. Pero lo que escuchamos en las noticias no es culpa mía si estoy diciendo que es un país. Yo estoy a tope de la diversidad, estoy a tope de todo. A mí me gusta todo el mundo. Pero en las noticias sale que es un país peligroso. Y me pregunta a ti si a ti te gusta el peligro como trabajo periodismo, como trabajo, ¿sabes? Pues no sé si es por el momento en el que estoy vital en mi vida, ¿no? Al final soy una persona joven y pienso si tengo la posibilidad de hacerlo real y no lo hago, seguramente después me vaya a arrepentir con los años. Entonces prefiero hacerlo y, bueno, vivir la experiencia porque pienso que en realidad solo se vive una vez y el miedo pues sí, te puede llegar a hacer daño, pero al final detrás del miedo están todas las cosas buenas. Entonces entiendo que al final si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, porque no me veo con 50 años haciendo un periodismo, o sea, yendo a una zona conflictiva, me veo en otras cosas. Quiero verme en otras cosas, ¿no? Entonces creo que ahora mismo es lo que quiero hacer porque es lo que más me va a hacer crecer y es lo que más me va a aportar a mí como persona y a nivel vital, creo. Una cosa que yo me gusta preguntar a todos los periodistas, no me gusta preguntar, pero hablo con periodistas sobre esta cosa, que es el periodismo y la ideología. ¿Qué opinas? Si el periodista debe manifestar su ideología escribiendo o haciendo reportajes o haciendo noticias, si tu ideología debe formar parte de tu contenido periodista. Yo creo que en el periodismo hay muchos géneros, no solo está la noticia. Entonces hay un género que está dedicado simplemente a dar la opinión, que es el artículo de opinión. Sí. Es la editorial para los medios, o para, bueno, según quien lo escriba, normalmente lo escribe el director del medio, ¿no? Interesante. Entonces... El artículo de opinión lo escribe el director la editorial se llama, editorial. La editorial de opinión lo escribe el presidente. Normalmente lo escribe el director, pero puede ser que no. ¿Director de todo el medio? Sí. No el director de todo el medio, sino el director Vamos a ver, el director la directora del país es Pepa Bueno. Sí. Pues normalmente lo escribe Pepa Bueno. ¿Vale? Escribe los artículos de opinión. No, la editorial. Los artículos de opinión tienen un autor. Sí. Que puede ser quien sea, quien sea. La editorial es la opinión del medio de comunicación sobre un tema. Ah, vale, la línea editorial. Vale, sí, vale, editorial, sí. Vale. Se llama editorial también. Vale. Entonces, yo creo que en cuanto... Más que nada porque creo que... Por un momento sentí estúpido. Durante un poco de tiempo no tenía ni puta idea de qué estabas hablando. Vale, seguimos. Pues eso, al final existen diferentes géneros dentro del periodismo donde puedes dar tu opinión y donde no. Donde puedes hacer un análisis más intenso sobre un tema y donde no tanto. Reportaje, noticia, crónica, lo que sea. Entonces, sí, depende del medio, depende de la libertad que te den, tú puedes dar más o menos tu ideología. Yo y pienso que cuando estás narrando noticias o cuando estás escribiendo noticias,
no debes dar tu punto de vista, simplemente tienes que remitirte a los hechos. Y la persona que lee esa noticia debe leer la tuya, leer la del otro sobre el mismo. Y a partir de ahí, labrar y él crear su propia opinión sobre ese hecho. Así yo creo que se construiría un mundo mejor, sobre todo mejor informado. Pero eso no pasa. Pero eso no pasa. Entonces, ¿y por qué no pasa? Pues porque la información desde hace mucho tiempo se convirtió en un negocio y ya está. Una de las locuras en España, el dueño o la empresa dueña de, por ejemplo, La Sexta es la misma de la dueña de Antena 3 o algo, ¿no? Sí, claro. Y de 4 la misma que Telecinco. Uno de los medios de comunicación de derechas, más de derechas, más una de la izquierda. Las dos, una de derecha, la Sexta es de izquierda y la Antena 3 es de derecha. Sí. Los dos son de la misma persona. Tú, con todo respeto, no creo que les da igual, ¿no? Sí. A los dueños de estas empresas. ¿Que les da igual? Sí. Les da igual. Ellos simplemente hacen negocio. Eso. Ellos ven que hay un sector de la población que demanda una televisión de izquierdas y otro sector que demanda una televisión de derechas y hacen los dos modelos y ganan dinero de los dos sitios. Eso. Negocio. ¿Y por qué esto está funcionando? No lo sé, pero está funcionando. Porque todos necesitamos sentirnos respaldados. Es el sesgo de confirmación. Sí. Pero, por ejemplo, ¿quién es el dueño del país? ¿Qué empresa es el dueño del país? Hostia, esa pregunta... No lo sé. Sí, yo sí. Ay, me has pillado, tío. Pero es la misma, pero da igual, eso es cultura general, si no la conoces no pasa nada. No, pero sí deberías... O sea, lo que quería preguntarte es si tienen algo que ver con los dueños del mundo. Del ABC país o es... algo. Sí, no, pero tiene que ver con Cadena Ser. Prisa. Prisa Radio. O sea, Prisa... Sí, Prisa. Ah, son los dueños de Cadena Ser, has dicho. El país. El país también. Pero no son los dueños de la otra, el mundo No, o no, no. ABC o algo. No. Porque esas cosas son... El mundo viene de hace mucho tiempo, a lo mejor, ¿no? Sí. Viene de cuando... cuando las noticias... Bueno, no, el mundo no es tan viejo, ¿eh? El mundo es mucho más nuevo que el país, por ejemplo. El ¿En país serio? es más antiguo. El periódico más antiguo de España creo que es el Correo de Galicia o creo que es el Correo de Galicia. No estoy seguro. Y así generalista es La Vanguardia. La Vanguardia, sí, me suena. Sí, Sí, creo que sí. sí. Pues... O el Faro de Vigo, no lo sé. Pues... No lo sé exactamente. Agradezco mucho tu participación, me hubiera gustado hablar contigo mucho más tiempo, pero el tiempo no nos da. El tiempo es oro. ¿Ah? El tiempo es oro y no me vas a pagar, así que... Te voy a pagar con esto. ¿Por qué? Quería decir una broma, pero no me ha salido. Vale. Antes de acabar, ¿qué quieres decir tú? ¿Quieres añadir algo para cerrar? Nada, a mí me gustaría hablar de ti, pero no sé si me vas a dejar. Nada, yo conozco a Sala desde hace muchísimo tiempo, hemos estado viviendo juntos 2 años. Y nada, supongo que, bueno, vosotros que lo seguís y demás lo conoceréis más. Bueno, más no, porque yo lo conozco más. Pero nada, quería decir que es una gran persona y que seguramente el problema principal que tiene es que no se pone tanto en valor, pero es un tío que puede llegar muy lejos y que lo veremos además aquí. Y que estoy encantado de que me haya invitado. Y llevamos cuánto tiempo Lleva mucho tiempo intentándolo hacer, pero bueno, tiempo, no lo vais a creer, pero... Ha sido difícil. Ha sido difícil encontrar un chico, Sí. pero lo agradezco mucho, la verdad que ha sido más interesante que yo pensaba que va a estar. Yo sabía que nosotros hablamos muy bien, pero no sabía cómo vamos a hacer con una cámara enfrente de nosotros. No sabía cómo va a salir la cosa, pero en mi opinión ha salido muy bien. Antes de acabar, ¿te gustaría decir tu Instagram o tu Twitter o algo a la gente? No hace falta. Es que la verdad LinkedIn, o algo. o sea, LinkedIn es Alexander Martínez Espinosa, pero en realidad yo no utilizo las redes sociales, quiero mantenerlas en privado porque en realidad las entiendo así como una herramienta privada.
Entonces no tengo esa necesidad, gracias. Pues yo acabo de cambiarme el nombre de usuario porque una vez, porque mi nombre de usuario no era mi nombre personal. Pensaba que cuando era en Marruecos, cuando era más pequeño, a lo mejor, no más pequeño, a lo mejor solo hace 3 o 4 años, pensaba que mi nombre lo voy a escribir de una manera que los extranjeros lo van a leer más fácil, pero ni de coña lo podía leer. Entonces lo he vuelto a también. Una vez he hecho una entrevista en la radio de la UMH con una política local. Tenéis el capítulo en el canal Esther Díaz Valero, la portavoz de Compromís, y me ha etiquetado en Instagram con el vídeo que ha subido y mi nombre salía mal, porque yo lo escribo mal. Entonces, de su momento yo sentía fatal porque nunca lo he visto en sitio tan importante, en mi opinión. Entonces, lo he cambiado ahora, es nuevo usuario, que no lo escribo porque no lo hago editing, pero lo vais a encontrar todo. Es nuevo usuario en TikTok, Twitter, X, no Facebook, la otra, TikTok. Instagram. TikTok, Instagram y Facebook. Y también tenemos @ Salah Podcast en Instagram, también es una cuenta que subo cosas ahí. Yo estoy seguro nadie ha llegado hasta el final de la vida, Bueno, pero por si acaso, like, subscribe and share, suscribirse al canal y también compartir este vídeo con vuestros amigos. Agradezco a mi amigo Alex asistir a este vídeo y nos vemos pronto. Hasta luego.